para todos. Como hemos ya venido estudiando en esta serie de videos que estamos realizando para explicar lo que es la teología reformada, lo que creen las iglesias reformadas. ¿Por qué creen esto? Bueno, ya vimos qué es teología, ya vimos que fue el movimiento reformado histórico, el movimiento protestante, y ya vimos lo que es la teología reformada. Pero claro, el video de teología reformada fue solo un abrebocas de todo lo que compende a la reforma, a la teología reformada. Hoy y por varios videos vamos a estar hablando de las 5 solas de la reforma. Y claramente es un tema muy polémico y mucho más el que vamos a estar hablando el día de hoy, acerca de la sola escritura. ¿Por qué la sola escritura es tan polémica? Bueno, porque en contradicción a la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica tiene como doctrina que las escrituras y la tradición están de una manera horizontal en lo que se refiere a la autoridad divina, los protestantes creemos que la fuente única y verdadera de revelación divina es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Es el compendio de libros sin error e infalible. No tiene error la Biblia. Por más de que se diga que los que hicieron la Biblia fue la Iglesia Católica en el siglo IV, en una serie de concilios para determinar qué libros iban a estar dentro del canon de la Biblia, nosotros aceptamos esa parte histórica. Lo que no aceptamos es la ecuación que utiliza la Iglesia Católica, porque ellos dicen, si la Biblia es inerrante e infalible, es porque la Iglesia que realizó este canon es inerrante e infalible. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque no tiene mucho sentido, porque yo creo que todos, digamos, en el colegio o en la universidad, sacamos un examen con 100, con un puntaje perfecto, pero eso no nos hizo perfectos, porque probablemente en el siguiente examen hubiéramos perdido o sacado una nota que no era la perfecta. No, ese argumento no tiene un poco de sentido, de decir que la Biblia es inerrante e infalible, porque la iglesia que la realizó, que realizó el canon de los libros de la Biblia, es infalible e inerrante. Pero bueno, dado ya este abrebocas de lo que creemos acerca de la Biblia, ¿por qué la sola escritura es tan importante? Porque es la única fuente que podemos buscar los creyentes, los cristianos, para estipular lo que es nuestra fe verdadera y nuestra historia de salvación. Y es aquí en contraposición a lo que vemos en la doctrina católica romana, en lo que compende a la tradición. ¿Por qué lamentablemente la tradición no está al mismo nivel de autoridad que la Biblia? Porque la tradición se basa en lo que los hombres creemos, y los hombres somos pecadores. Los papas son errantes, la Iglesia Católica es errante, la Biblia no es errante, es inerrante, es infalible. El resto, papas, pastores, iglesias de cualquier tipo de denominación, son errantes, se equivocan. ¿Y esto por qué es necesario decir? Porque nosotros no es que neguemos otro tipo de autoridades, nosotros no es que estemos de acuerdo con la interpretación individual, nosotros no estamos de acuerdo con tomar la Biblia e interpretar lo que queramos, no, pero la Biblia tiene un orden y se muestra con un orden, una armonía, un compás que demuestra cómo es nuestra historia de salvación. Cada parte de la Biblia es importante para entender cómo es que debe ser nuestra vida creyente, nuestra vida cristiana. Y es esa historia, es ese compás, es esa armonía bíblica la que no podemos atacar por medio de una tradición. ¿Por qué? Porque no podemos contradecir las Sagradas Escrituras. ¿Por qué pasa esto? Porque vemos bastantes
herejías. Lamentablemente, porque el relativismo y la subjetividad se encuentran presentes en nuestra sociedad y por lo tanto se ha metido en nuestras iglesias y se ha metido también en todo tipo de denominaciones. En decir, bueno, así ves el pasaje tú, yo lo veo de otra forma, cuando realmente la Biblia y el Evangelio es único y verdadero. No existen relativismos. Y es por eso que no podemos negociar, como dice el apóstol Pablo en Gálatas. No podemos negociar nuestra libertad en Cristo. No podemos negociar ese Evangelio, el único Evangelio. Entonces, por eso la Biblia es nuestra única fuente. Porque aquí está la verdadera historia. El canon, estamos de acuerdo, no creemos que falte ningún libro, ni que sobre ningún libro. Es verdad que, como la Iglesia Católica tiene 73 libros en su Biblia, la Iglesia Ortodoxa tiene 83, nosotros los protestantes tenemos 66. ¿Por qué? No estamos de acuerdo con los apócrifos, porque no cumplen el canon, porque no eran utilizados por el criterio judío, porque la mayoría de libros apócrifos fueron ingresados en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento no tuvo mayor cambio cuando se realizó el canon de la Biblia en el siglo IV, porque era lo que confesaba el judaísmo. El Antiguo Testamento era lo que compartía el judaísmo. El canon más arduo fue el del Nuevo Testamento, en donde se tuvo más el debate de qué libros no deberían ir en el canon. El debate más bien fue por qué esos libros iban en el canon. Y había 3 filtros. El primero, que podía ser de un apóstol, es decir, el Evangelio de Mateo no tuvo mayor debate porque pues sabemos que lo escribió Mateo. El Evangelio de Juan, porque sabemos que lo escribió el apóstol Juan. La carta de Romanos no tuvo mayor debate porque sabemos que el apóstol Pablo escribió esa carta. Pero, digamos, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, ¿por qué entraron? Porque no precisamente eran apóstoles, Marcos y Lucas. Pero ahí entra el otro filtro, y es que podían ser también personajes reconocidos por el apostolado del primer siglo. Es decir, Juan Marcos era discípulo, era seguidor del apóstol Pablo y es reconocido en varias cartas que el apóstol Pablo escribe. Entonces ahí entendemos que es otro filtro que se puede utilizar. Entonces, por eso el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas están, porque si bien no fueron escritos por apóstoles, sí fueron escritos por personajes descritos en otras cartas por los apóstoles. Y el tercero, que fueran cartas que fueran de circulación dentro de la iglesia primitiva. Es decir, por ejemplo, la carta de Gálatas. La carta de Gálatas era dirigida a las iglesias de la región de los Gálatas y circulaba entre las iglesias de los Gálatas por parte de Pablo. Entonces ese era otro filtro. Corintios, las cartas de los Corintios, era una carta escrita por un apóstol hacia las iglesias de cierta región o de cierto lugar específico donde había varias congregaciones. Ese fue otro filtro. Y claramente el otro filtro era que tuvieran mención en otros escritos. Es decir, y tal vez es por eso que el canon de los apócrifos no lo reconocemos, porque los macabeos, Tobías, no se mencionan en ningún otro lado de la Biblia. No hay conexiones de otro tipo de libros, sino que son única y exclusivamente, se podría decir, que escritos históricos. Entonces por eso es que el canon de los apócrifos, si bien fue reconocido por la Biblioteca de Alejandría, pero no fue reconocido como
una prioridad, es decir, la Biblioteca de Alejandría realizó el canon y dijo que había unos libros de primer nivel y había otros libros de segundo nivel. Los apócrifos entraron en ese segundo nivel de decir, bueno, pueden estar. Pero aún así nosotros no creemos que sean necesarios esos libros porque no tienen ninguna fuente o ligadura con otro libro de la Biblia. Pero volviendo al tema de la fuente de las escrituras, porque la autoridad única deben ser las escrituras y no el conocimiento humano, por más de que las escrituras no nieguen otro tipo de autoridad, pero ese tipo de autoridad va bajo las escrituras, no de igual, no horizontal, no por arriba de las escrituras. Las escrituras deben ser la primera fuente de autoridad de la iglesia. Claro, yo soy miembro de una iglesia y tengo que someterme a un consistorio, a un presbiterio, a un pastor, a unos ancianos, pero esos ancianos, ese presbiterio, ese consistorio, esa asamblea, ese sínodo, ese concilio, siempre va a tener que someterse a la Biblia, porque es la única fuente de revelación divina por parte de Dios que tenemos. Y es por eso que creemos que las escrituras son la única fuente verdadera que el Dios nos provee para conocer nuestra historia como creyentes, nuestra historia de salvación. ¿Por qué hay tanto debate con el tema de la sola escritura? Otro de los puntos polémicos que se dio incluso en el siglo XVI, cuando Martín Lutero estuvo en la dieta de Worms, cuando fue expulsado de la Iglesia Católica. Uno de los argumentos que se utilizó era que no se podía utilizar la sola escritura debido a que si se realizaba la publicación de la Biblia, porque en ese tiempo la Biblia no era para todas las personas, solo la poseía la Iglesia Católica y sus sacerdotes y obispos, y con la Reforma pues se esparció la Biblia a todas las regiones de Europa y luego del mundo. Esto trajo una polémica. ¿Cuál es la polémica? Que si se esparcía la Biblia a todas las regiones, a todas las personas sin o con estudios también, cualquier tipo de persona podía manipular y crear su propia doctrina a su antojo, algo de lo que la Iglesia Católica se encargó durante bastante tiempo con la Inquisición de evitar. Pero por la parte protestante, los reformadores también estuvieron en oposición. Ellos tampoco querían que las personas realizaran herejías, blasfemaran en contra del nombre de Dios, manipulando la palabra del Señor. Pero ¿por qué aún así se realizó este esparcimiento de la palabra de Dios a todas las regiones del mundo? Porque independientemente de que se realicen o no herejías, porque nuevamente repito, nosotros sí creemos en una autoridad. Nosotros sí creemos que necesitamos maestros, nosotros no creemos en una interpretación individual. Claramente hay partes de la Biblia que son necesarias de ser interpretadas por maestros, por pastores, por obispos, por ancianos, que se dedican al estudio de la palabra. Nosotros no negamos eso, pero ese nivel de autoridad no está al mismo nivel de la fuente única que es la Biblia. ¿Por qué decimos esto? Porque como reformados tampoco estamos de acuerdo con el vasto número de denominaciones que se creó después de la Reforma. Incluso ese era el miedo de Martín Lutero, que las personas cogieran la Biblia y realizaran sus propias doctrinas, sus propias interpretaciones y crearan grupos que iban totalmente en contra del único evangelio que tenemos. Pero aún así Martín Lutero dijo algo. Dijo que aún así, si se presentan herejías, aún así, si se presentan blasfemias, aún así, si
la interpretación individual toma fuerza, en la palabra del Señor está nuestro plan de salvación. Y cualquier persona, cualquier creyente, cualquier cristiano debe conocer el plan de salvación que el Señor Jesucristo instauró en nosotros. Y ahí quiero citar un pasaje que es el de Mateo 13. El trigo no crece sin la cizaña. Claramente con el protestantismo se fortaleció la interpretación individual y se llevó a un número más alto de herejías, de blasfemias y de evangelios que no son verdaderos. Pero aún así, cuando esa cizaña está al lado del trigo, el trigo sigue creciendo. Y el trigo es nuestro plan de salvación. El mensaje verdadero sigue creciendo. El mensaje verdadero permanece. Es por eso que, así como Martín Lutero tenía el miedo de la interpretación individual, pero aún así siguió adelante, sabiendo que había algo más grande en las Escrituras, que era nuestra salvación. Y es por eso que estamos de acuerdo que la sola Escritura es la única fuente de autoridad. Necesitamos maestros, necesitamos ancianos, necesitamos pastores, obispos, etc. Para interpretarla, por supuesto que sí. Pero no están al mismo nivel de la Biblia. Ellos también están sometidos por la autoridad de la Biblia, porque es la única fuente de revelación divina. Y hasta aquí el video de hoy. Gracias.